Tiene la palabra el diputado Cristian Castillo. Presidente, estamos ante un pedido de interpelación a la Secretaria General de la Presidencia y al Ministro de Salud, que es algo, creo yo, elemental frente a la enorme gravedad de los hechos sobre los cuales queremos interrogarlos. Porque recordemos que estos famosos audios, donde habla Españolo y donde el gobierno dice una cosa y dice la otra, dice que Españolo mintió, después dice que es la inteligencia artificial, después de que no se puede probar, después de que lo va a denunciar. Cada vez que habla Javier Milei del tema, modifica la versión de que hay en esos audios. Pero es evidente que el hecho es extremadamente grave. Ustedes piensen que este gobierno, desde la Andis, decidió recortarle pensiones de apenas 290.000 pesos. Insisto en el número para que se grabe bien, 290.000 pesos a personas que quizá tienen que hacer uso de una silla de ruedas, que son no videntes o que tienen alguna otra discapacidad que las hizo merecedoras de la pensión. De una pensión, insisto, que tiene un monto miserable, ¿no? Que tiene un monto miserable, que debería permitirles cubrir las necesidades básicas, etcétera, pero nada que ver. Y sin detectar irregularidad alguna, simplemente porque estaban cumpliendo con la orden del Fondo Monetario Internacional, discrecionalmente. Perdón, el que sin querer apagó la luz puede volver a encenderla. Gracias. El gobierno... Están apagando la luz. Dejalo que exclusividad Milei eso. Entonces decía que cortaron discrecionalmente, sin constancia de irregularidad alguna, las pensiones. Y a muchos incluso le sacaron el certificado único de discapacidad, con lo cual las y los privaban de las obras sociales, dando incluso un premio adicional a los que más recortaban. Fíjese usted hasta dónde llegaban. O sea, al que más inhumano era, le daban un premio económico. Y mientras hacían esto, y a la vez despedían cientos de laburantes de la Andis, de la Agencia Nacional de Discapacidad, no porque fueran ñoquis, porque hubiesen cometido alguna falta, etcétera, sino por el solo hecho de tener un trabajo precario. Y entre las despedidas y despedidos, laburantes con discapacidad que habían entrado por cupo de discapacidad, se afanaban el 3% de la recaudación que hacía la droguería suizo-argentina, que supuestamente recaudaba en los laboratorios para la cometa que se llevaba la Secretaria General y sus subordinados, negociando con los Kovalipker, que no es gente necesitada, viven en el exclusivo barrio de la isla, en el exclusivo barrio privado Nordelta. Tienen autos de lujo, como 20, ¿no? 10 negros, 10 blancos, los Porsche que tienen de distintos modelos. Verdaderamente uno escucha la narración de todos los hechos y dice, ¿qué más bajo se puede caer? ¿Qué más bajo? Le recortás a un discapacitado la pensión, echás laburantes con discapacidad y mientras te agarrás un negocio para recaudar, vaya a saber con qué fin, negociando con unos tipos absolutamente inescrupulosos que vieron crecer meteóricamente sus contratos con distintas dependencias del Estado. ¿Cómo esto no le iba a golpear a la población? El discurso del gobierno quedó absolutamente vapuleado. Y entonces creo que es elemental que tenga que venir a dar explicaciones la Secretaria General de la Presidencia. Mire, el otro día, el vocero presidencial, Adorni, dijo que
iban a venir a explicar por qué ellos eran honestos, referido a la citación a Karina Milei en la Comisión Libra. Bueno, la realidad de lo que hacen es todo lo opuesto. Se nota que mucha honestidad no tienen para mostrar porque ningún funcionario citado viene. Todos los funcionarios citados eluden su obligación de funcionario público de venir a contestar la pregunta de los diputados y diputadas. Entonces creo que es muy oportuno hacer esto. Y lo último que quería decir es que la realidad es que este Congreso tiene ritmos que van muy por detrás de lo que se necesitan. Hace muy poco recién logramos votar las autoridades de la Comisión Libra de Falco que saltó en el mes de febrero, que fue en el mes de febrero. Recién ahora se va a constituir la Comisión de Investigación sobre el fentanilo adulterado. Estos hechos de la Andis ya pasaron hace como un mes, recién ahora estamos discutiendo acá en la comisión citar a Karina. Y en el medio tenemos el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, algo elemental y escandaloso, bochornoso, gravísimo. Y tenemos aparte lo que va a ser la consolidación colonial de este país con el acuerdo, con el préstamo de Trump como salvataje político a Javier Milei, ¿no? Insisto, el nuevo, que veremos las condiciones que le ponen, donde ya el gobierno viene haciendo mucho de lo que le van a pedir, ¿no? Todo lo que vota en las Naciones Unidas de acuerdo con Trump y con el Estado de Israel, según él mismo declaró, no tengo política exterior más que obedecer y alinearme con esos dos países. Eso declaró Milei. Y lo viene haciendo, ¿no? Viene votando en consecuencia en las Naciones Unidas. Entonces, hoy tuvo una entrevista muy breve, Milei, ¿no? La breve entrevista de 3 minutitos con Trump, con lo cual se cree qué grande, consiguió 3 minutos con el amo. Milei sí que fue a ser de felpudo, ¿no? Con Donald Trump. Fue a hacerle de felpudo y ahora a cambio de un favor, celebra la reunión y vaya a saber en qué más va a ceder, ¿no? Entonces, me parece que el Congreso tendría que acelerar los tiempos de todo. Debería haber, no sé, una suerte de autoconvocatoria, algo, porque hay dos temas que son, insisto, de extrema gravedad, que es que el presidente se le ocurre que no cumple una ley cuando fue el veto derrotado. Yo como socialista sé que esto que se llama democracia no es verdaderamente democrático. Es un régimen social y un régimen institucional que se llama democrático pero es antidemocrático, como lo muestra el tema de los vetos, donde la minoría se impone sobre la mayoría, y lucho por un sistema donde haya una verdadera democracia de las y los trabajadores que sea las que tomen las decisiones y no que haya mecanismos y maniobras por el cual es un autócrata el que decide o haya maniobras institucionales que impiden que se sepa la verdad, donde los funcionarios no pueden evadir tener que rendir cuentas, ¿no? Y tratar de quedar en la oscuridad todo lo que hacen y que las cosas pasen rápido. Total, ya cambiamos de tema, cambia la agenda, que es como se mueve este gobierno. Pero es evidente que aún los mecanismos que existen son los que este gobierno intenta sortear. Y termino con la deuda, porque el tema de seguir endeudando al país es una de las claves. Ahora vamos a ir a elecciones el 26 de octubre y creo que todo espacio político tiene que decir que va a ser con la deuda. Es lo elemental y con el FMI. El Frente de Izquierda lo dice con claridad, la deuda es ilegal, ilegítima y fraudulenta, hay que hacer un desconocimiento soberano. La ruptura con el FMI no es infantil, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino la única medida soberana que puede tomarse. Mientras sigamos arrodillados ante el FMI no hay futuro para el país. Y esta espiral de deuda que seguimos viviendo, recordemos, la tomó Macri, salvataje anterior de Trump, la reconoció el gobierno de Alberto Fernández con Guzmán, cuando algunos se levantaron para permitir que se apruebe el dictamen en la Comisión de Presupuesto, y a la vez después se abstuvieron, otros votaron a favor y otro en contra de lo que era entonces el oficialismo. Juntos por el Cambio acompañó, Milei decía que era una inmoralidad tomar esa deuda. Guzmán nos vendía que Cristalina se había vuelto buena y que el FMI era amigo del pueblo porque era
amiga del Papa en aquel entonces, y ese fue el desastre. El camino del FMI es el camino del desastre. Y este gobierno lo ha continuado y profundizado con ya un primer préstamo político del FMI y ahora otro préstamo, o lo que sea, no sabemos, que le va a dar Trump para ponerle un nuevo pulmotor a un gobierno que se está patinando los dólares, se patinó lo del blanqueo, lo del superávit comercial del año pasado, lo del FMI, y ahora esto más temprano que tarde. Entonces, presidente, creo que sin dilaciones tiene que ser aprobado este dictamen y venir a rendir cuentas tanto Karina Milei como Mario Lugones, el ministro entre comillas, de salud, el empresario de la salud que está vaciando la salud pública. Muchas gracias, presidente.